¿Alguna vez te has preguntado cuál es la prisión más segura del mundo? No está hecha de acero ni de piedra, no tiene guardias, ni murallas. La prisión más segura que existe es aquella que construimos dentro de nuestra propia mente. Historias de que no somos capaces, de que no merecemos, de que nuestro destino ya está sellado, y lo más aterrador, nosotras mismas somos las carceleras. Y llevamos la llave en el bolsillo sin darnos cuenta. ¿Tú también has sentido que tu propia mente te aprisiona a veces? Déjalo aquí en los comentarios. Y si te dijera que la misma mente que levantó esas paredes tiene el poder de derribarlas ladrillo por ladrillo, que dentro de ti existe una fuerza capaz de transformar el escenario más oscuro en el paisaje más hermoso. La historia que voy a contarte hoy no es sobre magia, sino sobre algo mucho más poderoso. La arquitectura de la realidad a través del pensamiento es la prueba de que nuestra vida exterior es un reflejo directo de nuestro universo interior. Si crees que la verdadera libertad comienza de adentro hacia afuera y estás en busca de inspiración para iniciar tu propio camino de transformación, suscríbete al canal y activa la campanita, porque la llave que buscas puede estar a punto de ser revelada. Vamos a descubrir juntas el secreto de una mujer que estaba encerrada en la celda más oscura de la desesperanza y encontró la salida. No en una puerta, sino en un pensamiento. Elena era una fuerza de la naturaleza. A los 38 años, orquestaba la vida con la maestría de una directora de orquesta. Su carrera en arquitectura era una ascensión meteórica, de proyectos audaces y clientes satisfechos. Su vida social era un calendario vibrante, de encuentros, viajes y risas. Ella era el sol en torno al cual muchos planetas felices orbitaban, pero de manera sutil, casi imperceptible. Una niebla comenzó a formarse en los rincones de su mundo soleado. Comenzó como un cansancio que el café ya no resolvía. Después, un dolor difuso que migraba por el cuerpo como un fantasma, sin dirección fija. Los médicos se encogían de hombros. Es estrés, decían. Tómate unas vacaciones. Pero las vacaciones no curaban la niebla que se adensaba en su mente, robándole las palabras y la claridad. El desafío monumental de Elena no era una enfermedad con nombre y apellido, con un protocolo claro de tratamiento. Era un enemigo invisible, un sabotaje interno que desmantelaba su vida pieza por pieza, mientras por fuera parecía perfectamente saludable. Para el mundo ella era la misma Elena, pero por dentro se sentía una impostora en su propio cuerpo. Las escaleras de su edificio se habían convertido en su Everest. Una simple conversación requería una energía que no poseía. El mundo, antes un parque de posibilidades, empezó a encogerse, y las paredes de su hermoso apartamento, que ella misma había diseñado, comenzaron a parecerse cada vez más a las de una celda. La frustración se transformó en vergüenza, y la vergüenza en aislamiento. ¿Cómo explicar a los demás un dolor que no aparece en los exámenes? Un agotamiento que el sueño no repara. La verdadera adversidad no era solo la condición física, sino la incredulidad, el silencio y el abismo que se abría entre su realidad interna y la percepción del mundo exterior. Ella estaba librando una guerra silenciosa y solitaria, y el campo de batalla era su propio cuerpo y su propia mente, y el enemigo parecía estar ganando. El punto más bajo llegó en una tarde lluviosa de martes. La lluvia golpeaba la ventana, cada gota un eco del tiempo que pasaba afuera, un tiempo del cual Elena ya no formaba parte. Hacía 6 meses que no salía de casa, para nada que no fueran consultas médicas. Su trabajo, su pasión, se había convertido en una pila de correos no respondidos y llamadas perdidas. Las amigas antes constantes ahora llamaban cada vez menos, cansadas de oír lo mismo. Hoy no me siento bien. Ella no las culpaba. ¿Cómo podrían entenderlo? Ese día se arrastró hasta el espejo del pasillo. La mujer que la miró de vuelta era una extraña. Los ojos antes brillantes y llenos de planes,
Estaban hundidos, opacos, rodeados por una sombra de noches en vela y días de dolor. El rostro estaba pálido. La expresión vacía. Era el rostro de alguien que había desistido. Abrió un cajón y sacó una fotografía antigua. Era ella, apenas 3 años atrás, en la cima de una montaña. Los brazos abiertos hacia el cielo. La sonrisa tan grande que parecía capaz de abrazar el mundo. La vitalidad de esa imagen era casi una ofensa, un dolor agudo, más fuerte que cualquier dolor físico que hubiera sentido. Atravesó su pecho. Era el dolor del luto por sí misma. La mujer de la foto estaba muerta. Y ella, la Elena del espejo, era solo el fantasma que habitaba sus ruinas, en aquel silencio ensordecedor, roto apenas por el sonido de la lluvia. Sintió el peso aplastante de la desesperanza. La mente, su mayor aliada, ahora era su peor verdugo, repitiendo en un bucle infinito: se acabó, perdiste. Esta eres tú ahora. Una sombra, un recuerdo. Se encogió en el suelo frío, abrazando las rodillas, y por primera vez en mucho tiempo, no lloró. Ya no había lágrimas. Solo había un vacío frío y absoluto. El fondo del pozo no era ruidoso ni dramático. Era silencioso, gris y terriblemente solitario, en esa oscuridad total, donde ni siquiera la esperanza se atrevía a entrar. Algo inesperado sucedió. No fue una luz divina, ni una revelación estruendosa. Fue un susurro, un pensamiento tan pequeño y frágil, que casi se perdió en el ruido de su propia desesperanza, tirada en el suelo. Elena recordó una frase de un libro de filosofía que había leído en la universidad, una frase olvidada en algún rincón de su memoria. No podemos controlar el viento, pero podemos ajustar las velas del barco. El viento. Si esa frase tuvo sentido para ti, escribe en los comentarios: voy a ajustar mis velas. La tormenta en su cuerpo, el dolor, la fatiga, no los podía controlar. Lo había intentado todo. Médicos, terapias, medicamentos. Nada funcionaba, pero las velas eran otra cosa. Las velas eran su mente, sus pensamientos, su percepción. En ese instante, una idea radical, casi herética, brotó en medio del vacío. ¿Y si el problema no fuera solo el dolor, sino su relación con el dolor? ¿Y si el sufrimiento no viniera únicamente de la condición física, sino de la historia de tragedia que se contaba a sí misma todos los días? Había pasado años luchando contra su cuerpo, odiándolo por su traición. ¿Y si en lugar de luchar, intentara escucharlo? En vez de odiarlo, intentara acogerlo. No se trataba de curarse. No se trataba de volver a ser la mujer de la fotografía en la cima de la montaña. Se trataba de encontrar una manera de vivir. De verdad, dentro de la realidad que tenía ahora, la chispa de esperanza no fue la promesa de un milagro, sino el simple permiso de cambiar de perspectiva. Fue la comprensión de que, aunque estuviera aprisionada en un cuerpo que no le obedecía, su mente seguía siendo un territorio libre, un territorio que había entregado al enemigo, pero que todavía podía reconquistar. El susurro se convirtió en una pregunta: si no puedo cambiar mi cuerpo, ¿será que al menos puedo cambiar la mente que lo habita? Esa pequeña pregunta fue la primera rendija de luz en la celda oscura. Fue el inicio de un cambio sutil, pero profundo, de mentalidad. El camino de recuperación de Elena no fue una línea recta hacia el sol. Fue un camino sinuoso, lleno de tropiezos y recaídas, pero por primera vez era un camino guiada por esa nueva chispa. Comenzó a buscar herramientas, no para curar el cuerpo, sino para entrenar la mente. Se sumergió en libros de neurociencia, espiritualidad y psicología positiva. Descubrió el concepto de neuroplasticidad, la capacidad del cerebro de reorganizarse, formando nuevas conexiones neuronales. Si el cerebro podía cambiar, sus patrones de pensamiento también podían. Su primera práctica fue la más simple:
Y la más difícil, la atención plena. Cada mañana, en lugar de despertar y escanear el cuerpo en busca de dolor, lo que solo amplificaba la sensación, se sentaba en la cama 5 minutos y enfocaba únicamente en su respiración. Inhalar, exhalar. Observaba los pensamientos de miedo y frustración aparecer, como nubes oscuras, pero en lugar de aferrarse a ellos, los dejaba pasar. Ella no era sus pensamientos, ella era la conciencia que los observaba. Después, instituyó el diario de gratitud. Al inicio parecía una broma, de que podía estar agradecida, pero se obligó. Estoy agradecida por el sol que entra por la ventana. Estoy agradecida por el sabor del té. Pequeñas cosas. Con el tiempo, se dio cuenta de que ese ejercicio entrenaba a su cerebro para buscar lo bueno. En lugar de fijarse en lo malo, poco a poco, introdujo el movimiento suave. No correr o el gimnasio de antes, sino estiramientos, yoga restaurativo, escuchando los límites de su cuerpo en vez de luchar contra ellos. Cada movimiento era una negociación, un acto de paz. El apoyo llegó de lugares inesperados, grupos en línea de personas con condiciones similares, que entendían su lucha, una terapeuta especializada en dolor crónico, que la ayudó a deconstruir la identidad de persona enferma. El viaje no era eliminar el dolor, sino aumentar su capacidad de vivir bien. A pesar de él, era un trabajo duro, diario, muchas veces invisible, la verdadera arquitectura de una nueva vida, construida no con ladrillos y cemento, sino con disciplina mental, compasión y una persistencia terca. La transformación de Helena fue tan silenciosa como el inicio de su enfermedad, pero infinitamente más poderosa. Quien la conociera ahora no vería a la mujer frenética y superproductiva de antes, ni a la sombra desesperada que se arrastraba por la casa. Vería a una mujer serena, con una fuerza tranquila en los ojos. El dolor crónico y la fatiga no desaparecieron completamente. Se convirtieron en compañeras de viaje, a veces más ruidosas, a veces más calladas. La gran diferencia fue que ya no tenían el control. Helena aprendió a bailar con sus limitaciones. En vez de luchar contra ellas, el cambio de mentalidad la liberó de la prisión de la comparación. Dejó de compararse con su yo del pasado o con las personas sanas a su alrededor. Aprendió a vivir y celebrar la vida que era posible ahora. Y paradójicamente, al aceptar sus límites, comenzó a expandirlos. Inició un blog. Al principio era solo un diario anónimo, un lugar para procesar sus sentimientos, pero sus palabras, llenas de una honestidad cruda y una sabiduría ganada con mucho esfuerzo, resonaron con otras personas, mujeres que también libraban batallas invisibles. Se sintieron vistas y comprendidas. Su pequeño blog se transformó en una comunidad vibrante. Descubrió un nuevo propósito: usar su viaje no como una historia de pérdida, sino como un mapa para los demás. Ya no era una arquitecta de edificios, era una arquitecta de esperanza. La mayor transformación fue interna. Desarrolló una profunda compasión por sí misma y por los demás. Aprendió que la verdadera fuerza no está en la ausencia de debilidad, sino en la valentía de ser vulnerable. Su perspectiva de vida cambió radicalmente. Antes, la felicidad estaba atada a conquistas externas. Ahora la encontraba en la quietud de una mañana, en la profundidad de una conexión humana, en la resiliencia de su propio espíritu. La adversidad no la destruyó, la esculpió, quitó todo lo que no era esencial y reveló un núcleo de fuerza y sabiduría que nunca supo que poseía. La historia de Helena es un testamento poderoso sobre la resiliencia humana. Pero su lección va mucho más allá de una condición de salud específica. Su prisión era el dolor crónico. Pero todos tenemos nuestras propias celdas invisibles. Para algunos, es la ansiedad que susurra miedos constantes. Para otros, el peso de un error del pasado, la creencia limitante de que no somos lo suficientemente buenos, o el duelo por un sueño que no se realizó.
Nos encerramos con pensamientos que se convierten en nuestras verdades incuestionables. La lección de esperanza que Elena nos ofrece es universal. La llave de nuestra libertad no está en cambiar las circunstancias externas, sino en la valiente decisión de cambiar nuestro universo interno. Se trata de entender que entre lo que nos pasa y cómo reaccionamos a eso, existe un espacio, y en ese espacio reside nuestro poder de elegir. Elegir la gratitud en lugar de la queja, elegir la autocompasión en lugar de la autocrítica, elegir la esperanza en lugar de la desesperación. Esa es la verdadera esencia del cambio de mentalidad. No es un pensamiento positivo superficial, sino un profundo trabajo de reeducar nuestra mente para ver posibilidades donde antes solo veíamos barreras. Es la práctica diaria de ajustar las velas. No importa cuán fuerte sea la tormenta, tu vida ahora mismo es una historia que te estás contando a ti misma. Y la pregunta más importante que puedes hacerte es: ¿esa historia me está fortaleciendo o me está aprisionando? Si la respuesta es la segunda opción, debes saber que tienes el poder de tomar la pluma y comenzar un nuevo capítulo hoy. ¿Cuál es el primer pequeño cambio de pensamiento que puedes hacer ahora mismo para empezar a reescribir tu historia? Si esta historia te inspiró, deja tu like. Escribe en los comentarios qué parte fue la que más habló a tu corazón. Comparte este video con una amiga que necesite escucharlo hoy. Y suscríbete al canal para no perder más historias transformadoras.